Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Hay trabajos que la gente hace porque necesita el dinero, no porque le gusten. Los turnos de noche son así. Te pagan un poco más, pero a cambio pierdes el sueño normal. No ves a tu familia y tu cuerpo se siente raro todo el tiempo. Yo pensaba que lo peor de trabajar de noche era el cansancio y la soledad. Me equivoqué. Mi nombre es Roberto Hernández Morales y soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo 32 años y trabajo como vigilante desde hace 5. Bueno, trabajaba. Ahora ya no puedo hacer turnos de noche. No después de lo que viví en esa caseta. Todo empezó en marzo del año pasado. La empresa de seguridad me mandó a cubrir un turno en una zona industrial que está en las afueras de la ciudad. Era un lugar donde hay muchas bodegas y fábricas pequeñas. El trabajo parecía fácil. Cuidar la entrada principal desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. La caseta era pequeña, como de 2 metros por 2 metros. Tenía una ventana que daba hacia la calle, otra que miraba hacia adentro del complejo, una puerta, una silla, un escritorio pequeño y un baño diminuto. También había una cafetera vieja y un radio de 2 vías para comunicarme con la central de seguridad. El primer día llegué temprano para que el compañero que salía me explicara todo. Se llamaba Don Esteban y tenía como 60 años. Era un señor muy serio, de pocas palabras. «Mira, muchacho», me dijo mientras me enseñaba dónde estaban las llaves y los formatos que tenía que llenar. «Este trabajo es tranquilo, pero hay algunas cosas que debes saber». Se acercó a la ventana y señaló hacia el fondo del complejo, donde había unos edificios más viejos y medio abandonados. Esa parte de allá está vacía desde hace años. A veces se escuchan ruidos, pero no te preocupes. Son gatos, ratas o el viento. No vayas para allá a investigar. No es tu trabajo. Me pareció raro que me dijera eso tan específico, pero pensé que tal vez había tenido problemas antes con vigilantes curiosos que se metían donde no debían. «¿Y si veo algo extraño?», le pregunté. Don Esteban me miró fijo a los ojos. «Si ves algo raro, apuntas todo en el reporte, llamas a la central y ya. No salgas de la caseta a menos que sea una emergencia real. Y si escuchas que alguien toca la puerta después de medianoche, no abras sin antes preguntar quién es y pedir identificación». «¿Por qué después de medianoche?». «Porque a esa hora ya no debería haber nadie por aquí. Los trabajadores se van a las 8, los jefes a las 9 máximo. Después de eso, solo deberíamos estar nosotros». Don Esteban recogió sus cosas y se fue. Yo me quedé solo en la caseta, viendo cómo se iba su carro por la calle, hasta que las luces desaparecieron. La primera noche fue normal. Leí un libro, tomé café, hice mis rondas cada 2 horas como me habían enseñado. Las rondas consistían en caminar por todo el perímetro del complejo con una linterna, revisar que todas las puertas estuvieran cerradas y que no hubiera nada fuera de lugar. El complejo era más grande de lo que pensaba. Tenía como 20 edificios entre bodegas y oficinas. La mayoría estaban en uso, pero efectivamente había una sección al fondo que se veía abandonada. Los edificios tenían las ventanas rotas, las puertas oxidadas y mucha hierba creciendo alrededor. Durante mi primera ronda, como a las 12:30 de la noche, pasé cerca de esa zona abandonada. No vi nada raro, pero sí escuché unos ruidos como si algo se moviera entre los escombros. Pensé en lo que me había dicho Don Esteban sobre los gatos y las ratas. Tenía sentido. Regresé a la caseta y seguí con mi rutina. A las 2:30 hice otra ronda. A las 4:30 otra más. Todo normal. Al amanecer llegó el compañero del turno de día. Se llamaba Joaquín y era un hombre joven como de mi edad. «¿Qué tal tu primera noche?», me preguntó mientras yo recogía mis cosas. «Tranquila. Solo escuché algunos ruidos en la parte abandonada, pero nada importante». Joaquín se puso serio. «¿Qué tipo de ruidos?». «Como si algo se moviera entre los escombros. Don Esteban me dijo que eran animales». Joaquín asintió, pero pude ver que estaba pensativo. «Sí, seguramente eran animales.
Pero ten cuidado, Roberto. A veces uno escucha cosas raras aquí por las noches. No le di mucha importancia a su comentario. Pensé que solo querían asustar al nuevo. La segunda noche también fue tranquila. Hice mis rondas, llené mis reportes, tomé mi café. Pero alrededor de las 3 de la mañana, durante mi ronda, volví a escuchar ruidos en la zona abandonada. Esta vez sonaba diferente. No como animales moviéndose, sino como pasos. Me detuve y prendí bien la linterna hacia esa dirección. No vi nada, pero los ruidos pararon de inmediato. Era como si lo que fuera que estaba haciendo ruido se hubiera dado cuenta de que yo estaba ahí y se hubiera quedado quieto. Esperé unos minutos sin moverme, pero no volví a escuchar nada. Continué mi ronda y regresé a la caseta. La tercera noche fue cuando las cosas empezaron a ponerse raras de verdad. Todo iba normal hasta las 11:30. Estaba leyendo una revista cuando escuché que alguien tocaba la puerta de la caseta. Toc, toc, toc. 3 golpes suaves pero claros. Me levanté de la silla y me acerqué a la puerta. Recordé lo que me había dicho don Esteban sobre no abrir después de medianoche, pero todavía faltaba media hora para eso. ¿Quién es?, te pregunté. No hubo respuesta. Esperé unos segundos y volví a preguntar más fuerte. ¿Quién está ahí? ¿Necesita algo? Silencio total. Miré por la ventana que daba hacia la calle, pero no vi a nadie. También revisé la ventana que miraba hacia adentro del complejo. Nada. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, o que alguien había tocado por error y ya se había ido. Regresé a mi silla y seguí leyendo. 10 minutos después volvieron a tocar. Esta vez fueron 5 golpes más fuertes. Toc, 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 toc. Me paré rápido y fui hacia la puerta. ¿Quién es? Identifíquese, por favor. Otra vez nada. Esta vez sí me asomé bien por las 2 ventanas. Revisé todo lo que podía ver con la linterna. La calle estaba vacía, no había carros. Adentro del complejo tampoco se veía nada raro. Tomé el radio y llamé a la central. Central, aquí Roberto en el complejo industrial, ¿me copia? Te copiamos, Roberto, ¿todo bien? Alguien está tocando la puerta de la caseta, pero cuando pregunto quién es no contesta. No veo a nadie afuera. ¿Checaste bien? A veces los vagabundos andan por ahí buscando dónde dormir. Sí, revisé todo, no hay nadie. Está bien. Si vuelve a pasar, nos avisas. Y recuerda, no abras la puerta a menos que sea una emergencia real. Entendido. Colgué el radio y me quedé parado junto a la puerta esperando. Pasaron como 20 minutos y no volvió a pasar nada. Ya eran las 12:10 de la noche. A las 12:30 salí a hacer mi ronda. Esta vez decidí ser más cuidadoso. Llevé el radio conmigo y revisé todo con más atención. Cuando llegué cerca de la zona abandonada, los ruidos empezaron otra vez. Pero ahora no sonaban como pasos normales. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Me detuve y apunté la linterna hacia los edificios vacíos. La luz alcanzaba hasta cierto punto, pero había muchas sombras. ¿Hay alguien ahí?, grité. Esta es propiedad privada. Si está ahí, salga y identifíquese. Los ruidos pararon de inmediato. Esperé unos minutos, pero no pasó nada más. Terminé mi ronda rápido y regresé a la caseta. A las 2 de la mañana, mientras estaba llenando el reporte de la noche, volvieron a tocar la puerta. Esta vez los golpes eran diferentes. No era toc, toc, toc como antes. Era más como si alguien estuviera rascando la puerta con las uñas. Se me puso la piel chinita. Ese sonido no era normal. ¿Quién está ahí?, pregunté, pero mi voz salió más débil de lo que quería. El sonido siguió por unos segundos más y luego paró. Tomé el radio otra vez. Central, aquí Roberto. Tengo actividad sospechosa en la caseta. ¿Qué tipo de actividad? Alguien sigue tocando la puerta, pero ahora el sonido es diferente, como si estuviera rascando. Hubo una pausa antes de que contestaran. Roberto, ¿estás seguro de que hay alguien ahí? No podría ser un animal. Lo pensé por un momento. No creo. Los golpes de antes eran muy claros, como si alguien usara los nudillos. Está bien. Vamos a mandar una patrulla para que revise el área. Mientras tanto, quédate en la caseta. Gracias. La patrulla llegó como media hora después. Eran 2 policías que conocían el lugar porque siempre pasaban por ahí durante sus rondas nocturnas. Salí de la caseta para hablar con ellos y les expliqué lo que había pasado.
Revisaron todo el área alrededor de la caseta, alumbraron con sus linternas hacia la zona abandonada y checaron que no hubiera nadie escondido. «No hay nadie, Roberto», me dijo uno de los policías. «Tal vez era algún animal o alguien que ya se fue». ¿Y los golpes en la puerta? Pudo haber sido cualquier cosa. El viento, una rama, algún gato que se subió a la caseta. Estas cosas pasan mucho en los trabajos nocturnos. Uno empieza a escuchar cosas que no son. Los policías se fueron y yo regresé a la caseta. El resto de la noche fue tranquilo, pero no pude concentrarme en nada. Cada pequeño ruido me ponía nervioso. Al día siguiente, cuando llegó Joaquín, le conté lo que había pasado. ¿Te tocaron la puerta?, me preguntó y pude ver preocupación en su cara. Sí, varias veces. Y también escuché ruidos raros en la zona abandonada. Joaquín se sentó en la silla y se quedó pensando por un momento. Roberto, hay algo que don Esteban no te dijo. Hace como 6 meses trabajaba aquí un compañero que se llamaba Miguel. Una noche desapareció durante su turno. ¿Cómo que desapareció? Llegó normal a trabajar, hizo su primera ronda, reportó que todo estaba bien, pero cuando llegó el compañero del turno de día, la caseta estaba vacía. La puerta estaba abierta, sus cosas seguían ahí, pero él no estaba. ¿Y qué pasó con él? Nunca lo encontraron. La policía buscó por todos lados, revisaron las cámaras de las calles cercanas, preguntaron a todos los vecinos. Nada. Como si se hubiera desvanecido. ¿Y creen que tuvo que ver con este lugar? No sabemos, pero desde entonces los que trabajamos aquí hemos notado cosas raras. Ruidos, golpes en las puertas, sombras que se mueven donde no debería haber nadie. Joaquín me miró serio. Por eso don Esteban te dijo que no salieras de la caseta y que no abrieras la puerta después de medianoche. Miguel reportó las mismas cosas que tú antes de desaparecer. Me quedé helado. ¿Por qué no me dijeron esto antes? Porque necesitábamos que alguien trabajara aquí. Y si te hubiéramos contado, no habrías aceptado el trabajo. Tenía razón. Si hubiera sabido que el vigilante anterior había desaparecido en circunstancias misteriosas, jamás habría tomado ese puesto. ¿Y por qué siguen mandando gente a trabajar aquí? Porque el contrato con la empresa dueña del complejo es muy importante. No podemos perderlo. Además, tal vez Miguel simplemente se fue y no quiso decir nada. A veces pasa. No me convenció su explicación, pero ya estaba metido en esto y necesitaba el trabajo. Esa tarde, antes de ir a mi cuarto turno, llamé a don Esteban para preguntarle directamente sobre Miguel. Joaquín te contó, ¿verdad? Me dijo con voz cansada. Sí, ¿por qué no me dijiste nada? Porque no quería asustarte sin razón. Miguel era un buen trabajador, pero tenía problemas personales. Debía dinero, tenía problemas con su exesposa. Es muy probable que simplemente haya decidido irse de la ciudad. ¿Y los ruidos? ¿Los golpes en las puertas? Don Esteban suspiró. Mira, Roberto, ese lugar está muy solo por las noches. La mente nos juega trucos cuando estamos solos y cansados. Puede que Miguel se asustara con algo que no era real y por eso se fue. Entonces, ¿tú nunca escuchaste nada raro cuando trabajabas ahí? Hubo una pausa muy larga antes de que contestara. A veces sí escuchaba cosas, pero siempre hay una explicación lógica. Solo tienes que mantenerte ocupado, hacer tu trabajo y no pensar demasiado en tonterías. Esa noche llegué a la caseta más nervioso que las anteriores. Revisé todo antes de que don Esteban se fuera. Las cerraduras, las ventanas, el radio, la linterna. Todo estaba en orden. Recuerda, me dijo don Esteban antes de irse, si pasa algo raro no salgas de la caseta. Y si tienes que salir por una emergencia, lleva siempre el radio contigo. Se fue y yo me quedé solo otra vez. Las primeras horas pasaron sin problemas. Leí, tomé café, llené algunos reportes. Pero conforme se acercaba la medianoche, me empezó a dar ansiedad. A las 11:55, 5 minutos antes de medianoche, empezaron los golpes en la puerta. Esta vez no eran golpes normales ni el sonido de rasguños como la noche anterior. Era como si alguien estuviera golpeando la puerta con algo metálico. Clank, clank, clank. ¿Quién está ahí? Grité, pero mi voz temblaba. Los golpes siguieron, clank, 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 más fuertes cada vez. Tomé el radio.
Central, aquí Roberto, tengo actividad en la caseta otra vez. Roberto, ¿estás bien? Te escuchas alterado. Alguien está golpeando la puerta con algo metálico. El sonido es muy fuerte. En ese momento, los golpes pararon de repente. ¿Sigues escuchando algo?, me preguntó la central. No, acaban de parar. Está bien, vamos a mandar la patrulla otra vez, quédate adentro. Colgué el radio y me quedé pegado a la ventana, tratando de ver si había alguien afuera. La calle estaba vacía como siempre, pero algo se sentía diferente. Era como si hubiera alguien ahí, escondido, observándome. De repente escuché pasos alrededor de la caseta. No eran pasos normales de alguien caminando. Era como si alguien estuviera dando vueltas alrededor del edificio muy despacio, arrastrando los pies. Los pasos fueron desde la puerta principal, pasaron por el lado derecho de la caseta, siguieron por la parte de atrás donde estaba el baño, continuaron por el lado izquierdo y regresaron a la puerta. Yo fui siguiendo el sonido desde adentro, pegando mi oreja a las paredes. Podía escuchar claramente cómo alguien caminaba afuera, a menos de 1 metro de donde yo estaba. Cuando los pasos llegaron otra vez a la puerta, pararon. Esperé, pero no pasó nada por varios minutos. Pensé que tal vez la persona se había ido. Entonces escuché algo que me puso la piel de gallina. Alguien estaba tratando de abrir la puerta. No estaba tocando ni golpeando. Estaba girando la manija muy despacio, como tratando de no hacer ruido. Vi cómo la manija se movía hacia abajo poco a poco. Gracias a Dios, la puerta tenía seguro por dentro. Váyase de aquí, grité. Esto es propiedad privada. La manija dejó de moverse, pero no escuché pasos alejándose. Tomé mi linterna y la prendí, apuntando hacia la ventana que daba a la calle. La luz era fuerte y podía alumbrar bastante bien hacia afuera. No vi a nadie. Fui hacia la otra ventana y alumbré hacia adentro del complejo. Tampoco había nadie, pero entonces me di cuenta de algo horrible. En el cristal de la ventana que daba hacia la calle, había marcas, como si alguien hubiera puesto las manos sobre el vidrio desde afuera y hubiera presionado fuerte. Eran las marcas de 2 manos abiertas con los dedos separados. Se veían claramente porque habían quedado empañadas en el cristal, pero lo que más me asustó fue el tamaño. Las manos eran mucho más grandes de lo normal. Los dedos eran demasiado largos. En ese momento llegó la patrulla. Escuché el carro de la policía y vi las luces acercándose. Salí de la caseta rápidamente para hablar con los oficiales. Eran los mismos de la noche anterior. ¿Qué pasó ahora, Roberto?, me preguntó uno de ellos. Les conté todo. Los golpes metálicos, los pasos alrededor de la caseta, alguien tratando de abrir la puerta. ¿Y viste a alguien? No, pero miren esto. Los llevé hacia la ventana y les mostré las marcas de las manos en el cristal. Los 2 policías se quedaron callados por un momento, viendo las marcas con sus linternas. Esas manos son muy grandes, dijo uno de ellos. Y mira cómo están los dedos, dijo el otro. Son demasiado largos para ser de una persona normal. ¿Creen que sea alguien con alguna condición médica?, pregunté. Los policías se miraron entre ellos. No lo sabemos, Roberto, pero estas marcas son muy extrañas. Revisaron todo el área otra vez, pero como siempre, no encontraron a nadie. Escucha, me dijo uno de los policías antes de irse. Si esto sigue pasando, tal vez deberías considerar pedir que te cambien de puesto. Algo raro está pasando aquí. Después de que se fueron, me quedé viendo las marcas en la ventana por mucho tiempo. Traté de poner mi mano sobre una de las marcas para compararlas. Mi mano era mucho más pequeña. La diferencia era enorme. El resto de la noche no pasó nada más, pero no pude dormir. Me quedé despierto hasta que amaneció, viendo por las ventanas cada 5 minutos. Cuando llegó Joaquín en la mañana, inmediatamente se dio cuenta de las marcas en el cristal. Roberto, esto no está bien, me dijo. Las cosas se están poniendo peor. ¿Crees que debería renunciar? Sinceramente sí. Miguel reportó exactamente las mismas cosas antes de desaparecer. Los golpes en la puerta, los pasos alrededor de la caseta, alguien tratando de entrar. ¿También había marcas de manos? Joaquín asintió. Sí. Don Esteban las limpió al día siguiente, pero varios de nosotros las vimos. Eran iguales a estas. Me senté en la silla, sintiéndome completamente agotado. ¿Sabes qué más reportó Miguel la última noche?, me preguntó Joaquín. ¿Qué?
Dijo que había visto a alguien parado en la zona abandonada observando la caseta. Una figura muy alta que no se movía, solo estaba ahí parada. Se me heló la sangre. ¿Y qué hizo? Salió a investigar. Fue lo último que supimos de él. Esa tarde no pude dormir nada. Me quedé despierto pensando en todo lo que había pasado y en lo que le pudo haber ocurrido a Miguel. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas marcas de manos gigantes en el cristal. Cuando llegó la hora de ir a trabajar, casi no fui. Estuve parado en la puerta de mi casa por 10 minutos, pensando si debería llamar por teléfono y decir que estaba enfermo, pero necesitaba el dinero. Mi esposa estaba embarazada y teníamos muchos gastos. No podía darme el lujo de perder el trabajo. Llegué a la caseta a las 10 de la noche como siempre. Don Esteban ya había limpiado las marcas de la ventana, pero yo sabía que habían estado ahí. «Roberto», me dijo antes de irse, «Joaquín me contó lo que pasó anoche. Si no te sientes cómodo trabajando aquí, podemos pedir que te cambien a otro lugar. ¿Y si no hay otros lugares disponibles? Entonces tendrás que esperar. Pero tu seguridad es lo más importante». «No puedo esperar, don Esteban. Necesito trabajar». Él me miró con pena. «Entonces ten mucho cuidado y recuerda, pase lo que pase, no salgas de la caseta». Se fue y yo me quedé solo por 5ª vez en ese lugar maldito. Decidí hacer algunas cosas diferentes esa noche. Primero, moví el escritorio para que bloqueara un poco la puerta. No la iba a detener si alguien realmente quería entrar, pero me daría unos segundos extra. También preparé el radio para que estuviera siempre listo, y puse mi linterna en un lugar donde pudiera agarrarla rápidamente. Las primeras 2 horas fueron normales. Leí una revista, tomé café, traté de mantenerme ocupado como me había dicho don Esteban, pero a las 12:30, cuando salí a hacer mi primera ronda, vi algo que me dejó paralizado. En la zona abandonada, exactamente donde Joaquín me había dicho que Miguel vio la figura, había alguien parado. Era una silueta muy alta, completamente inmóvil, que se veía negra contra el fondo de los edificios. Estaba demasiado lejos para ver detalles, pero definitivamente era una persona, o algo con forma de persona. Me quedé parado donde estaba, con la linterna en la mano sin saber qué hacer. Recordé lo que le había pasado a Miguel cuando fue a investigar. La figura no se movía para nada. Era como si fuera una estatua. Encendí la linterna y apunté hacia allá. La luz no llegaba lo suficientemente lejos para alumbrarla bien, pero pude ver que efectivamente había algo ahí. «Oiga», grité, «esta es propiedad privada, salga de ahí». La figura no reaccionó. Regresé a la caseta caminando hacia atrás, sin quitarle los ojos de encima a esa cosa. Cuando llegué a la puerta, la figura seguía ahí, exactamente en la misma posición. Tomé el radio y llamé a la central. «Central aquí, Roberto. Hay alguien en la zona abandonada del complejo». «¿Estás seguro?» «Completamente seguro. Es una persona muy alta, está parada sin moverse». «¿Le dijiste que se fuera?» «Sí, pero no reaccionó». «Está bien, vamos a mandar la patrulla. Mientras tanto, no te acerques». Colgué el radio y me quedé vigilando desde la ventana de la caseta. La figura seguía ahí, inmóvil. Pasaron 20 minutos y llegó la patrulla. Esta vez vinieron 3 policías en 2 carros. Salí a recibirlos y les expliqué la situación. Les señalé hacia dónde estaba la figura. ¿Ahí?, me preguntó uno de los policías apuntando con su linterna. Sí, exactamente ahí. Los 3 policías alumbraron hacia esa dirección con sus linternas potentes. No había nadie. «Roberto, no vemos a nadie ahí». Pero estaba ahí hace un momento, se los juro. Una persona muy alta, completamente inmóvil. Los policías se miraron entre ellos con cara de preocupación. «¿Hace cuánto tiempo que no duermes bien?», me preguntó uno de ellos. «Desde que empecé a trabajar aquí». «Mira, Roberto, los turnos de noche son muy pesados. A veces, cuando no dormimos lo suficiente, empezamos a ver cosas que no están ahí». «No estoy loco, había alguien parado ahí». Los policías revisaron toda la zona abandonada con sus linternas y se metieron entre los edificios vacíos. No encontraron a nadie ni ninguna señal de que hubiera estado alguien ahí. No hay nadie, Roberto. Y no hay huellas en el suelo ni nada que indique que alguien estuvo aquí. Después de que se fueron los policías me quedé muy confundido. Yo había visto claramente a alguien parado ahí. No era mi imaginación. Decidí no salir más de la caseta esa noche.
Hice todo mi trabajo desde adentro, viendo por las ventanas cada 5 minutos para ver si la figura regresaba. A las 3 de la mañana empezaron los golpes en la puerta otra vez. Pero esta vez eran diferentes a todas las noches anteriores. No eran golpes fuertes, ni sonidos metálicos, ni rasguños. Era como si alguien estuviera tocando la puerta muy suavemente con los nudillos. Toc, toc, toc. Una pausa. Toc, toc, toc. Otra pausa. Era el sonido de alguien que quería entrar pero no quería asustar a la persona que estaba adentro. ¿Quién es?, pregunté, pero mi voz apenas se escuchó. Los golpes suaves continuaron. Toc, toc, toc. Entonces me di cuenta de algo terrible. Los golpes no venían de la puerta principal, venían de la puerta del baño, que daba hacia la parte de atrás de la caseta. Me levanté despacio de la silla y caminé hacia el baño. Los golpes siguieron. Toc, toc, toc. ¿Quién está ahí?, pregunté, pegando mi oreja a la puerta del baño. Los golpes pararon. Esperé unos segundos, pero no pasó nada más. Regresé a mi silla. 5 minutos después empezaron los golpes en otra parte. Esta vez venían del techo de la caseta. Alguien o algo estaba arriba de la caseta tocando el techo metálico. Toc, toc, toc. Miré hacia arriba siguiendo el sonido. Los golpes se movían por todo el techo, como si alguien estuviera caminando arriba y tocando con los nudillos mientras caminaba. «¡Bájese de ahí!», grité. «¡Llamo a la policía!». Los golpes pararon por un momento, pero luego empezaron otra vez. Esta vez eran más fuertes y más rápidos. Tomé el radio, pero cuando lo prendí solo escuché estática. Lo intenté varias veces, pero no podía comunicarme con la central. Los golpes en el techo se hicieron más intensos. Ya no era toc, toc, toc. Era como si alguien estuviera corriendo arriba y pisando fuerte el metal. De repente todo paró. Silencio completo. Me quedé sentado en la silla, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Entonces escuché algo que nunca voy a poder olvidar. Una voz desde afuera de la caseta. Era una voz de hombre, pero sonaba rara, como si tuviera la garganta dañada. «Roberto», dijo la voz. «Roberto, abre la puerta». Me quedé helado. ¿Cómo sabía mi nombre? «Roberto, necesito que abras la puerta. Soy Miguel». Miguel. El vigilante que había desaparecido. «Miguel murió», dije casi en un susurro. «No morí, Roberto. Estoy aquí afuera. Abre la puerta». La voz venía de la puerta principal. Sonaba exactamente como si hubiera alguien parado ahí afuera. «Si eres Miguel, dime el apellido de don Esteban», le grité. Hubo una pausa. «Roberto, por favor, tengo frío. He estado perdido por mucho tiempo. Solo abre la puerta». «Dime el apellido de don Esteban». Otra pausa más larga. Entonces la voz cambió. Se hizo más profunda, más áspera. «Roberto, abre la puerta ahora». «No». La puerta empezó a temblar. Alguien la estaba empujando con mucha fuerza desde afuera. El escritorio que había puesto para bloquearla se movía con cada empujón. Pum, pum, pum. Los empujones eran tan fuertes que toda la caseta temblaba. Tomé mi linterna y corrí hacia la ventana que daba hacia la calle. Apunté la luz hacia la puerta. No había nadie ahí, pero la puerta seguía temblando con los empujones invisibles. En ese momento me di cuenta de que tenía que salir de ahí como fuera. Si me quedaba iba a terminar como Miguel. Fui hacia la ventana que daba hacia adentro del complejo y la abrí. Era pequeña, pero podía pasar por ahí. Justo cuando estaba a punto de salir por la ventana, los empujones en la puerta pararon. Todo quedó en silencio otra vez. Esperé unos segundos, pero no pasó nada. Tal vez la cosa se había ido. Entonces escuché pasos muy lentos alrededor de la caseta, exactamente como la noche anterior, pero esta vez más despacio. Los pasos fueron desde la puerta principal, pasaron por el lado derecho, siguieron por la parte de atrás, continuaron por el lado izquierdo y regresaron a la puerta. Pero no pararon ahí, siguieron dando vueltas. Una vuelta completa, otra más. Era como si lo que fuera que estaba afuera supiera que yo seguía adentro y estuviera esperando a que saliera. Después de 5 vueltas completas, los pasos pararon en la ventana por donde yo había pensado escapar. Escuché claramente cómo algo tocaba el cristal de esa ventana desde afuera. Toc, toc, toc. Me alejé de la ventana y me fui al rincón más alejado de la caseta. «Roberto», dijo la voz otra vez, pero ahora venía de esa ventana. «Te veo ahí adentro». No me moví. «Sé que me puedes escuchar, sal de ahí. Es hora de que vengas conmigo». «Déjame en paz», grité.
La voz se rió. Era una risa horrible, como si tuviera vidrios en la garganta. Miguel pensó lo mismo, pero al final salió. Todos salen, Roberto, no puedes quedarte ahí para siempre. Me quedé en ese rincón hasta que amaneció. La voz siguió hablándome toda la noche, tratando de convencerme de que saliera. A veces decía que era Miguel, a veces decía que era mi papá que había fallecido años antes, a veces decía que era mi esposa, pero yo sabía que era mentira. Cuando llegó Joaquín en la mañana, salí corriendo de la caseta. Estaba temblando y casi no podía hablar. Le conté todo lo que había pasado. Joaquín se puso muy pálido. Roberto, tienes que renunciar ahora mismo. Esa cosa, lo que sea que esté ahí, ya te conoce. Ya sabe tu nombre. Es exactamente lo que le pasó a Miguel. Esa misma mañana fui a la oficina de la empresa de seguridad y renuncié. Les dije que tenía problemas familiares y no podía seguir trabajando turnos de noche. Nunca les conté la verdad de lo que había pasado. Han pasado varios meses desde entonces. Conseguí otro trabajo de día en una tienda, y aunque gano menos dinero, puedo dormir tranquilo por las noches. Pero a veces, cuando estoy solo en casa después de medianoche, escucho golpes suaves en las ventanas. Y a veces, cuando paso cerca de espejos en la oscuridad, veo una figura muy alta parada detrás de mí. Creo que esa cosa de la caseta no se quedó ahí. Creo que me siguió. Por eso ya no trabajo de noche. Y por eso siempre mantengo todas las luces prendidas cuando mi esposa no está en casa. Porque sé que está ahí afuera esperando. Y sé que algún día, cuando menos me lo espere, va a tocar mi puerta y va a decir mi nombre otra vez. Solo espero tener la fuerza para no abrir. A veces pienso que hay trabajos que no deberían existir, trabajos que te ponen en lugares donde no deberías estar, especialmente cuando la oscuridad se apodera de todo. Mi nombre es Roberto Mendoza Castillo, tengo 32 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Lo que voy a contarles pasó hace apenas 2 meses, pero siento como si hubieran sido años. Hay cosas que cambian para siempre la forma en que ves el mundo. Y esta es una de esas historias que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad. Todo comenzó cuando perdí mi trabajo en la fábrica textil, donde había estado durante 8 años. La crisis económica nos pegó duro a todos, y yo no fui la excepción. Con 3 hijos que mantener y una esposa que acababa de salir de una operación, necesitaba dinero urgentemente. Fue entonces cuando mi compadre Luis me habló de un trabajo como velador nocturno en una empresa de construcción. Es fácil, Roberto, me dijo mientras tomábamos una cerveza en su patio. Solo tienes que cuidar que no se roben el material de construcción. Pagas bien, son turnos de 12 horas, de 7 de la noche a 7 de la mañana. Lo único malo es que es en la colonia El Refugio, pero necesitas el dinero, ¿verdad? El Refugio era una colonia vieja en las afueras de la ciudad, conocida por sus casas abandonadas y por las historias extrañas que contaba la gente. Pero como Luis decía, yo necesitaba el dinero desesperadamente, así que acepté sin pensarlo 2 veces. Mi primer día de trabajo fue un martes. Llegué puntual a las 7 de la noche, y el velador del turno diurno me explicó rápidamente cuáles eran mis responsabilidades. Se llamaba Don Esteban, un hombre mayor de unos 60 años, flaco y con los ojos hundidos. Parecía nervioso, como si quisiera irse lo más pronto posible. «Mira, muchacho», me dijo mientras me entregaba las llaves. «Aquí tienes la caseta, el baño está ahí atrás, y en ese refrigerador pequeño puedes guardar tu comida. Lo más importante es que hagas las rondas cada 2 horas. Caminas por todo el perímetro, revisas que las máquinas estén en su lugar y regresas a la caseta. Nada más». Le pregunté si había tenido algún problema con ladrones, pero don Esteban se quedó callado por un momento, mirando hacia los edificios en construcción que se alzaban como fantasmas en la penumbra. «No», me dijo finalmente, «los ladrones no son el problema aquí». Quise preguntarle qué quería decir con eso, pero ya se estaba alejando hacia la salida, caminando más rápido de lo normal para un hombre de su edad. Me quedé solo en la caseta, viendo cómo su figura desaparecía en la oscuridad de la calle.
La obra de construcción era grande. 3 edificios de departamentos a medio terminar, rodeados por una cerca de lámina. Había máquinas excavadoras, mezcladoras, montones de varilla y sacos de cemento por todas partes. Durante el día seguramente era un lugar lleno de actividad, pero en la noche se convertía en algo completamente diferente. Hice mi primera ronda a las 9. Todo parecía normal. Los edificios se veían imponentes en la oscuridad, con sus ventanas vacías como ojos ciegos que me observaban mientras caminaba. El único sonido era el de mis pasos sobre la grava suelta y el viento que se colaba entre las estructuras de concreto. Regresé a la caseta y me senté a leer el periódico que había traído, pero no podía concentrarme. Había algo en el ambiente que me ponía nervioso. No era solo la oscuridad o el hecho de estar solo, era algo más. Una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando desde las sombras. A las 11 hice mi segunda ronda. Esta vez, mientras caminaba entre las máquinas, escuché algo. Un sonido suave, como si alguien estuviera arrastrando los pies. Me detuve y agucé el oído, pero solo había silencio. Pensé que habían sido mis propios pasos haciendo eco entre los edificios, pero entonces lo volví a escuchar. Pasos lentos, muy lentos, como si alguien caminara con mucho cuidado de no hacer ruido. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Saqué la linterna y alumbré hacia donde creía que venía el sonido, pero no vi nada. Solo las sombras largas que proyectaban las máquinas bajo la luz de los pocos postes que funcionaban. ¿Hay alguien ahí?, grité y mi voz sonó pequeña en la inmensidad de la obra. Nadie respondió. El silencio regresó, pero ahora era diferente. Era un silencio pesado, como si hasta el viento hubiera decidido detenerse para escuchar lo que pudiera pasar. Terminé mi ronda rápidamente y regresé a la caseta. Me serví un café del termo que había traído y traté de calmarme. Son los nervios del primer día, me dije a mí mismo. Es normal estar nervioso en un lugar nuevo, pero no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. La 1 de la mañana llegó más rápido de lo que esperaba. Hora de la tercera ronda. Esta vez decidí llevar la linterna encendida desde el principio. Salí de la caseta y comencé mi recorrido habitual, pero algo había cambiado. El aire se sentía más frío y había un olor extraño. No podía identificarlo exactamente, pero era como a tierra húmeda mezclada con algo dulce que se estaba echando a perder. Mientras caminaba hacia el primer edificio, noté que una de las máquinas excavadoras estaba en una posición diferente. Estaba seguro de que antes apuntaba hacia el norte, pero ahora estaba volteada hacia el edificio central. Me acerqué para revisar, pensando que tal vez había recordado mal. Fue entonces cuando vi las huellas. En la tierra suave alrededor de la máquina había huellas de pies descalzos. Eran extrañas, porque parecían más largas de lo normal, y los dedos se veían muy separados. Pero lo que más me llamó la atención era que no había huellas de entrada ni de salida. Solo estaban ahí, alrededor de la máquina, como si alguien hubiera aparecido de la nada, hubiera caminado en círculos, y luego hubiera desaparecido. Mi respiración se aceleró. Alumbré con la linterna hacia todos lados, pero no vi a nadie. Sin embargo, esa sensación de ser observado era cada vez más fuerte. Era como si ojos invisibles me siguieran cada movimiento. Decidí terminar la ronda lo más rápido posible. Mientras caminaba hacia el segundo edificio, escuché algo que me heló la sangre. Era un sonido como de alguien respirando, pero muy profundo y lento. Venía de arriba, de uno de los pisos sin terminar del edificio. Me detuve y alumbré hacia las ventanas vacías del tercer piso. Por un momento, juro que vi una sombra moverse. No era el tipo de sombra que hace un gato o un pájaro. Era grande, como la silueta de una persona muy alta, pero se movía de una forma rara, como si no caminara sino que se deslizara. «Oiga», grité hacia arriba. «Si hay alguien ahí tiene que salir, esta es propiedad privada». Mi voz se perdió en la noche, pero la respiración se detuvo. El silencio regresó, pero ahora era peor que cualquier sonido. Era un silencio que parecía estar vivo, que me rodeaba y me apretaba como si fuera una manta húmeda.
Corrí de regreso a la caseta. Ya no me importaba terminar la ronda completa. Me encerré adentro y puse el seguro de la puerta. Mis manos temblaban mientras me servía otro café. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, pero las huellas eran reales. Las había visto claramente. El resto de la noche pasó muy lento. No salí de la caseta hasta que comenzó a amanecer. Cuando llegó don Esteban a las 7 de la mañana, se veía sorprendido de verme ahí. ¿Todo bien?, me preguntó, pero había algo en sus ojos que me decía que ya sabía la respuesta. Sí, le mentí, todo tranquilo. Pero don Esteban no me creyó. Se acercó a mí y bajó la voz. Escúchame bien, muchacho. Si algo raro pasa, no trates de investigar. No te acerques a los edificios después de medianoche, y si escuchas ruidos, quédate en la caseta. ¿Entiendes? ¿Qué clase de ruidos?, le pregunté, pero él ya estaba moviendo la cabeza. Solo recuerda lo que te digo. Y otra cosa, nunca, pero nunca mires hacia el sótano del edificio central. Está tapado con tablones, pero si por alguna razón se abre, no mires hacia abajo. Me fui a casa esa mañana con más preguntas que respuestas. Durante el día traté de dormir, pero no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas huellas extrañas y escuchaba esa respiración profunda. Mi esposa me preguntó qué me pasaba, pero no quise preocuparla. Le dije que solo estaba nervioso por el trabajo nuevo. La segunda noche fue peor. Llegué a las 7 como siempre, pero esta vez don Esteban no se quedó ni un minuto extra. Me entregó las llaves y se fue prácticamente corriendo. No me dijo nada más sobre sus advertencias, pero su cara estaba pálida y no me miró a los ojos. Esta vez decidí hacer mi primera ronda temprano, a las 8:30. Pensé que si había alguien merodeando por ahí, era mejor confrontarlos mientras aún había algo de luz natural. Todo parecía normal hasta que llegué al edificio central. Los tablones que cubrían la entrada al sótano estaban movidos. No completamente quitados, pero había un espacio entre ellos, como si alguien hubiera tratado de mirar hacia adentro, o como si algo hubiera tratado de salir. Recordé las palabras de don Esteban, pero la curiosidad fue más fuerte. Me acerqué lentamente y alumbré con la linterna hacia el espacio entre los tablones. Al principio no vi nada, solo oscuridad. Pero entonces mi linterna iluminó algo que me hizo retroceder de un salto. Había alguien ahí abajo, o algo que parecía alguien. Estaba de pie en la oscuridad del sótano, completamente inmóvil. No podía ver su cara porque tenía la cabeza agachada, pero era muy alto, demasiado alto. Sus brazos colgaban a los lados de una forma que no se veía natural, como si fueran más largos de lo que deberían ser. Y entonces levantó la cabeza y me miró directamente. No tenía ojos, o al menos, no como los ojos normales. Eran solo dos huecos negros y profundos en una cara blanca como el papel. Su boca estaba abierta, pero era demasiado grande, como si alguien hubiera cortado su cara de oreja a oreja. Grité y corrí hacia la caseta. Detrás de mí escuché un sonido horrible, como si algo muy pesado estuviera subiendo las escaleras del sótano muy despacio. No me atreví a voltear para ver qué era. Llegué a la caseta y cerré la puerta con fuerza. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Agarré el teléfono para llamar a la policía, pero entonces me di cuenta de algo terrorífico. Los pasos se habían detenido justo afuera de la caseta. No eran pasos normales. Sonaban húmedos, como si alguien caminara sobre charcos, pero no había llovido en días. Y había algo más. Con cada paso se escuchaba un sonido como de arañazos, como si lo que estuviera ahí afuera tuviera garras en lugar de uñas. Me quedé inmóvil, tratando de no hacer ruido. La caseta tenía una ventana pequeña, pero las cortinas estaban cerradas. Por nada del mundo iba a abrirlas para ver qué había afuera. Los pasos comenzaron a rodear la caseta, lentamente, como si lo que estuviera ahí afuera tuviera todo el tiempo del mundo. Pude seguir su movimiento por el sonido. Primero estaba en la parte de enfrente, luego se movió hacia el lado izquierdo, después hacia atrás, y finalmente hacia el lado derecho. Cuando completó el círculo, los pasos se detuvieron frente a la puerta. Entonces escuché algo que aún me despierta en las noches. Era como si alguien estuviera oliendo. Respiraciones profundas y largas, justo del otro lado de la puerta.
Pero no era una respiración normal. Sonaba como si fuera el aire pasando por un túnel muy largo y húmedo. Me quedé ahí, inmóvil, durante lo que me pareció una eternidad. El teléfono estaba en mi mano, pero mis dedos estaban tan entumecidos del miedo que no podía marcar. Además, ¿qué les iba a decir? ¿Que había algo extraño afuera de la caseta? ¿Que había visto una figura sin ojos en el sótano? Finalmente, después de unos 20 minutos que se sintieron como horas, los pasos se alejaron, pero no se fueron realmente. Podía escucharlos moviéndose entre los edificios, siempre cerca, siempre rondando. No salí de la caseta el resto de la noche. Cuando llegó el amanecer y apareció don Esteban, él vio inmediatamente que algo había pasado. Se acercó a ti, ¿verdad? Me preguntó sin siquiera saludarme. Asentí con la cabeza. No confiaba en mi voz. Don Esteban suspiró y se sentó en una silla de plástico que estaba afuera de la caseta. Mira, Roberto, hay cosas que debes saber sobre este lugar. Yo llevo trabajando aquí de día durante 3 años y he visto a 5 veladores nocturnos renunciar. Algunos duraron una semana, otros apenas una noche. ¿Qué es esa cosa?, le pregunté. No sabemos qué es. Solo sabemos que está aquí desde que comenzaron a excavar para los cimientos. Los trabajadores encontraron algo enterrado muy profundo. No era un entierro normal, era algo más viejo, mucho más viejo. Don Esteban se quedó callado por un momento, mirando hacia el edificio central. El capataz dijo que siguieran excavando, que lo que fuera no era importante. Pero desde entonces, cosas extrañas comenzaron a pasar. Herramientas que aparecían en lugares donde nadie las había dejado. Trabajadores que juraban haber visto sombras moviéndose entre los edificios durante el día. Y en las noches. ¿En las noches qué? En las noches esa cosa sale. Los veladores que duraron más de una semana me contaron que cada noche se vuelve más atrevida. Primero solo la escuchas caminando lejos. Después se acerca más. Y después... ¿Después qué?, me insistí. Después trata de entrar a donde estés. El último velador antes que tú duró 2 semanas. La última noche que trabajó, esa cosa logró abrir la puerta de la caseta. Se me heló la sangre. ¿Qué pasó con él? Renunció al día siguiente, pero antes de irse me dijo algo que no he podido olvidar. Me dijo que cuando esa cosa entró a la caseta, no trató de hacerle daño. Solo se quedó ahí, parada, mirándolo. Y que después de un rato, comenzó a cambiar. ¿Cambiar cómo? Comenzó a parecerse a él, su cara, su ropa, todo, como si fuera un espejo, pero no exactamente igual. Había algo diferente en los ojos, algo que no era humano. Me quedé callado, procesando lo que don Esteban me estaba diciendo. Parte de mí quería pensar que estaba loco, pero después de lo que había visto la noche anterior, sabía que estaba diciendo la verdad. ¿Por qué no cierran este lugar?, le pregunté. ¿Crees que no lo hemos intentado? El jefe dice que son imaginaciones nuestras, que estamos asustando a los trabajadores sin razón, y como los problemas solo pasan en la noche, y la construcción es de día, él no ve ningún motivo para parar el proyecto. Esa noche casi no fui a trabajar. Estuve sentado en mi carro afuera de la obra durante media hora, tratando de juntar valor para entrar. Pensé en mi familia, en las cuentas que tenía que pagar, en que no podía darme el lujo de renunciar a un trabajo que pagaba bien. Finalmente entré. Esta vez don Esteban se quedó un poco más conmigo. Me ayudó a revisar que todas las ventanas y la puerta de la caseta estuvieran bien cerradas. Una cosa más, me dijo antes de irse. Si esa cosa logra entrar esta noche, no la mires directamente a donde deberían estar sus ojos. Y sin importar lo que pase, no dejes que te toque. ¿Por qué? Porque el velador anterior al último, el que duró solo 3 días, me contó que una noche esa cosa logró tocarlo. Apenas un roce en el hombro, pero a partir de ese momento, comenzó a tener pesadillas horribles. Veía cosas que no estaban ahí durante el día. Escuchaba voces que lo llamaban por su nombre. Y cada noche, las visiones se volvían más reales. ¿Qué le pasó? Se internó en un hospital psiquiátrico 2 semanas después de renunciar. Sigue ahí. Don Esteban se fue y yo me quedé solo otra vez.
pero esta vez estaba más preparado, o al menos eso creía. Hice mi primera ronda a las 9, muy rápido y sin acercarme demasiado a los edificios. Todo parecía normal, pero ya sabía que eso no significaba nada. Esa cosa aparecía después de medianoche. Las horas pasaron lentamente. A las 11 hice otra ronda rápida. A las 12:30 otra. Pero a la 1 de la mañana, cuando salí para la cuarta ronda, me di cuenta de que algo había cambiado drásticamente. Todos los tablones que cubrían la entrada al sótano habían sido quitados. Estaban apilados ordenadamente al lado, como si alguien los hubiera removido con cuidado y los hubiera puesto ahí para usarlos después. La entrada al sótano estaba completamente abierta, y de ahí salía un olor terrible, como a carne podrida mezclada con tierra húmeda y algo dulce que daba náuseas. Pero lo peor no era el olor. Lo peor era que podía escuchar algo moviéndose ahí abajo. No eran pasos. Era como si algo muy grande se estuviera arrastrando por el piso del sótano, y entonces desde la oscuridad de la entrada, escuché mi propia voz. «Roberto», decía mi voz desde el sótano. «Roberto, ven acá, necesito que me ayudes». El terror me paralizó completamente. Era mi voz exacta, con mi tono, mi acento, todo igual. Pero sabía que yo no estaba hablando. «Roberto», repetía la voz, «estoy lastimado. Por favor, ven a ayudarme, soy tú». Corrí de vuelta a la caseta más rápido de lo que había corrido en mi vida. Me encerré adentro y puse todo lo que pude encontrar contra la puerta. La mesa, las sillas, todo lo que podía mover. Pero la voz me siguió. Ahora venía desde afuera de la caseta. «Roberto, ¿por qué me tienes miedo? Soy tú. Solo quiero entrar para platicar contigo». Era horrible escuchar mi propia voz diciendo esas palabras. Sabía que no era yo, pero sonaba exactamente igual. Hasta tenía las mismas muletillas que uso cuando hablo. «Sé que me estás escuchando, Roberto. Sé que estás ahí adentro. Déjame entrar. Somos la misma persona, ¿verdad?» Traté de taparme los oídos, pero la voz se metía en mi cabeza de todas formas. Era como si no viniera solo del exterior, sino que también estuviera dentro de mí. La cosa comenzó a caminar alrededor de la caseta otra vez, pero esta vez siguió hablando con mi voz. «¿Sabes qué, Roberto? Tu esposa está muy preocupada por ti. Carmen, ¿verdad?» «Sí, Carmen. Ella no sabe en qué trabajas realmente. Tus hijos tampoco saben. Luis, Ana y el pequeño Miguel. Nombres bonitos». Mi sangre se convirtió en hielo. Esa cosa sabía los nombres de mi familia. Los nombres que solo yo conocía, porque nunca se los había dicho a nadie en el trabajo. «Me gusta tu casa, Roberto. Es pequeña pero acogedora. La ventana de la recámara no cierra bien, ¿verdad? Es fácil entrar por ahí». Me levanté de un salto y agarré el teléfono. Marqué a mi casa con las manos temblando. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Finalmente contestó mi esposa. «¿Carmen? ¿Carmen, estás bien?» «Roberto, ¿qué pasa? ¿Por qué hablas así?» «¿Están bien los niños? ¿Están todos en casa?» «Sí, claro que estamos bien». «Roberto, me estás asustando. ¿Qué te pasa?» Desde afuera escuché mi propia voz riéndose. «Dile a Carmen que le mando saludos», decía la voz desde afuera. «Dile que pronto la voy a conocer en persona». Colgué el teléfono. Mi esposa siguió llamando, pero ya no contesté. No podía arriesgarme a que esa cosa escuchara su voz. El resto de la noche fue un infierno. La cosa siguió hablando conmigo, usando mi voz, contándome detalles de mi vida que nadie más podía saber. Mi primer trabajo, el nombre de mi maestra de primaria, la cicatriz que tengo en la pierna izquierda desde que era niño. Pero lo peor era que cada vez que hablaba sonaba más y más como yo. No solo la voz, sino la forma de expresarme, las palabras que usaba, hasta la forma en que respiraba entre frases. Cuando llegó el amanecer, la voz se detuvo de repente. Esperé 1 hora más antes de atreverme a mover las cosas que tenía contra la puerta. Cuando finalmente salí, don Esteban ya estaba esperando afuera. «Se está volviendo más fuerte», me dijo sin preguntar qué había pasado. Su cara estaba pálida y tenía ojeras profundas. «¿Cómo sabe?» «Porque yo también la escuché anoche, desde mi casa que está a 5 kilómetros de aquí. Tu voz, Roberto. Escuché tu voz llamándome durante toda la madrugada. Sentí como si el suelo se moviera debajo de mis pies. Eso es imposible, yo estaba aquí toda la noche». «Lo sé, pero esa cosa ya no necesita estar cerca para usar tu voz.
ahora puede proyectarla a donde quiera. Y no es solo tu voz, Roberto. Anoche también apareció alguien en mi ventana. Alguien que se parecía exactamente a ti. No pude trabajar esa noche. Le dije a mi jefe que estaba enfermo, pero por la tarde comenzaron a pasar cosas extrañas en mi casa. Mi esposa me contó que había escuchado mi voz llamándola desde el patio, pero cuando fue a ver, no había nadie. Los niños dijeron que me habían visto parado en su ventana durante la siesta, pero yo había estado dormido en la recámara todo el tiempo. Los vecinos también comenzaron a preguntar por qué había estado caminando por la calle toda la madrugada, llamando a las puertas. Pero yo había estado en mi cama desde las 8 de la noche. Esa cosa ya no solo tomaba mi voz, ahora también tomaba mi forma. Traté de no regresar al trabajo, pero necesitaba el dinero. Mi familia dependía de mí. Así que a la tercera noche, regresé, pero ya no era el mismo lugar. Los edificios parecían más altos, más oscuros. El aire olía constantemente a podredumbre. Y las huellas extrañas ya no estaban solo alrededor de las máquinas. Ahora había huellas por todas partes, como si docenas de esas cosas hubieran estado caminando por toda la obra. No duré ni una hora. Cuando hice mi primera ronda y llegué al sótano del edificio central, vi que ya no había entrada. El hueco estaba completamente vacío, como si nunca hubiera existido un sótano ahí, pero podía escuchar voces saliendo de la tierra. Docenas de voces diferentes, todas hablando al mismo tiempo. Reconocí algunas. Una era la mía, otra era la de don Esteban, otra era la de mi esposa, y todas decían lo mismo. Ven acá abajo, Roberto, ven con nosotros, aquí hay espacio para todos. Corrí de vuelta a la caseta, agarré mis cosas y me fui. Renuncié esa misma noche por teléfono, pero ya era demasiado tarde. Han pasado 2 meses desde entonces y esa cosa no me ha dejado en paz. Cada noche aparece alguien que se parece a mí en diferentes partes de la ciudad. Mis vecinos ya no me hablan. Mis hijos me tienen miedo. Mi esposa está empezando a dudar si realmente soy yo o si soy esa cosa que la visita cuando yo no estoy. Y lo peor es que yo mismo ya no estoy seguro. A veces me miro al espejo y veo cosas que no deberían estar ahí. Mis ojos se ven más hundidos. Mi sonrisa es demasiado grande. Mis brazos parecen más largos de lo que recuerdo. Anoche desperté y mi esposa estaba sentada en una silla al lado de la cama, solo mirándome. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo que había estado despierta toda la noche porque yo había estado hablando dormido. Pero no era español lo que hablaba. Era algo más viejo, algo que sonaba como si viniera de muy profundo bajo la tierra. Ya no sé qué soy. Ya no sé si soy Roberto Mendoza Castillo de Guadalajara, o si soy esa cosa que salió del sótano y que ahora usa mi cara y mi voz. Pero hay algo que sí sé. Anoche, mientras mi esposa dormía, sentí ganas de caminar hasta la ventana de mis hijos, solo para verlos dormir, solo para estar cerca de ellos. Y cuando me acerqué a su ventana, me di cuenta de que no estaba caminando, me estaba deslizando, y mis pies no tocaban el suelo. Si están leyendo esto, por favor, no trabajen de veladores nocturnos. Y si algún día ven a alguien que se parece a mí parado afuera de su ventana en la madrugada, no abran la puerta, porque ya no soy yo, y pronto, tampoco van a ser ustedes.